Muchas gracias, diputado, muchas gracias, doctor Matalini, gracias también a Paula y equipo del Laboratorio Sintu. Realmente hablar de fibrilación auricular para mí es un tema que siempre es convocante para mí, porque en los últimos años hemos estado dedicados trabajando en esto y yo les voy a mostrar algunas cosas que pueden ser relativamente novedosas, con un concepto quizá desafiante y tratando de mostrar lo que viene en esto. Bueno, miren, veo mucha gente joven acá y me parece perfecto, sé que todos los colegas jóvenes de una década metidos en el Congreso, me parece bárbaro. Con lo cual voy a enfocar, esto no va a ser electrofisiológico, lo dedicamos a la electrofisiología, hacemos también todo esto clínico, así que voy a intentar mostrar mi visión de todo esto. La historia de la fibrilación auricular ha cambiado y se han modificado muchos paradigmas. Esta diapositiva, que me gusta mucho, muestra cómo antes, por ejemplo, cardiovertíamos a los pacientes, luego nos olvidábamos y con eso pensamos que era suficiente, y realmente no es suficiente. Para reducir y olvidarse, ablación solo y olvidarse tampoco es suficiente, ablación y olvidarse tampoco es suficiente, tratamiento tampoco es suficiente, y cuál va a ser el cuidado en el futuro. Si bien un dolor de viejo, tenemos que hablar de la coagulación, es una de las principales cosas que tenemos que hacer, no solo eso hay que hacer. Bueno, comentarles que miren, nosotros estamos parados en la orilla, a diferencia de la gente que hace, por ejemplo, falla cardíaca, que está enfocada en el ventrículo, ¿sí? Todas las clasificaciones, todo lo que se habla de nuevas drogas es para ventrículos fundamentalmente. Así que voy a empezar a hablar de lo que hemos aprendido en los últimos 10 años en fibrilación auricular, luego factores de riesgo, nuestro programa de Argentina CFA que ha presentado en este Congreso, finalmente cuál es el futuro del manejo de la fibrilación auricular. Les decía, pensemos en la aurícula. ¿Sí? En epidemiología todos saben que vienen millones y millones de personas que van a padecer fibrilación auricular. Esto es una patología endémica, se ha dicho que es una pandemia mundial para Europa, para Estados Unidos, para América, para todos. Esta diapositiva que me gusta mucho, ¿sí? Muestra un iceberg de cómo los estudios clínicos no solamente nos incluyen pacientes antivirales. Si uno toma los pacientes de los estudios randomizados, avanza esta parte de la población. Si uno toma los estudios observacionales, amplía un poco, pero nosotros tenemos toda esta población general a la que hay que solucionar las cosas. Y este dato es muy importante. Si bien es un dato económico, si uno trata la fibrilación auricular, ¿sí? Solamente es el costo, el 30%, sería el costo del tratamiento. Pero si no la trata bien y tiene complicaciones, hay otro tercio de gasto, donde está el tronco y la pared pierna. Y aún más, si uno tiene esto, tiene, bueno, ¿sí? Todas las complicaciones a largo plazo, los efectos, por ejemplo, de la CD, un tercio del costo sanitario del FA se debe a eso, manejar las secuelas de por ejemplo, un stroke. Bueno, seguimos entonces. En las próximas 6 diapositivas yo les voy a mostrar por qué la aurícula nació para fibrilar. Ese es un concepto nuevo, pero es así. ¿Sí? La aurícula es muy lábil a cualquier noxa y está basada en su estructura. Yo les muestro rápidamente, este es un gran documento que escribimos junto con los autores de la Sociedad Europea de Cardiología, que es el primer documento sobre miocardiopatías auriculares. Cada vez más van a encontrar o van a escuchar de la miocardiopatía auricular, que también es una entidad específica, así como hay miocardiopatía ventricular. La aurícula tiene, por ejemplo, anatómicamente conexiones musculares, fibras musculares diferentes a las de los trayectos intravenosos, trayectos circulares, muchos orificios, a diferencia del ventrículo, varios orificios venosos, ¿sí? Todos esos son lugares donde puede haber entrada de nuevos circuitos galénicos. El potencial de acción
también eléctrico es diferente en la aurícula que en el ventriculo. Es mucho más vulnerable, por eso hay más fibrilación auricular que fibrilación ventricular. Y también esto, miren, van a escuchar que cada vez más hay tema de las conexinas. Hay conexinas como la 40, que es solamente patrimonio de la aurícula, como la que figura acá, ¿sí? Por ejemplo, el ventrículo está ambas, pero la 40 solamente en la aurícula. Y antes, muchos casos de non-atrial fibrillation, de fibrilación que se decía aislada, se sabe que eran mutaciones en estas conexiones. Y ahora están desarrollándose fármacos para actuar sobre las conexiones. Con lo cual es importante saber. En este estudio desarrollamos un modelo matemático de anisotropía, el radio de anisotropía, que significa la conducción, ¿verdad?, longitudinal versus transversa en la aurícula. Por ejemplo, en el ventrículo ese radio es de 2 o de 4, es decir, muy uniforme la conducción. En la aurícula es de 10. Todas estas colores son diferentes de estructura, aurícula derecha, izquierda, con ventrículo, venas pulmonares, etc. Quiere decir que hay mucha velocidad de conducción, que eso la hace muy vulnerable. Y esta es la primera clasificación que escribimos de miocardiopatía auricular en la historia. Esto ya está, digamos, en la historia de medicina y está en los libros. Sí, tuvimos el honor de ser cochelas de este artículo, donde en los 4 tipos de alteraciones, por ejemplo, fibrosis por acá, hipertrofia de los colágenos, etc., o depósito en combinación de colágenos, serían los 4 tipos de miocardiopatía auricular. ¿Por qué les conté todo esto? Porque si uno, por ejemplo, aumenta la presión auricular o alarga la auricular, es muy fácil que en un territorio predispuesto el pendón fibrillo. Por eso se dice auricular, relación para fibrilar. Y aurícula más grande, hay una teoría muy famosa que realmente no es un invento, del canario y la ballena. Los canarios casi nunca están en fibrilación auricular, que tienen obviamente aurículas muy pequeñas. En cambio, la ballena adulta, el 60% de la fibrilación auricular permanente. Y eso es una muestra de por qué la masa vulnerable tiene que ver. Bueno, segunda cosa, y ya yendo hacia la parte clínica, la cardioembolia. Tenemos 2 escenarios. Siempre va a escuchar que hemos discutido la FA causa el trombo o la enfermedad auricular causa el FA y causa el trombo. Bueno, tenemos 2 escenarios. Este primero es el más bonito, donde solamente tenemos FA, tenemos un trombo en la aurícula y el stroke puede depender o depende de ese trombo en la orejuela. Este es el más fácil, porque uno se soluciona la fibrilación auricular solucionando el problema, versus este otro contexto donde ya hay, por ejemplo, múltiples factores de riesgo de cardioembolia o de tromboembolia, donde aún solucionando la fibrilación auricular no vamos a solucionar el riesgo embólico. Sí, que son todos los factores de Chapman. Ustedes lo tienen aquí, falla cardíaca, enfermedad vascular, diabetes, hipertensión, se pueden agregar muchísimo más. Este paciente es aquel que aún, cuando lo llevamos a la sala de electrofisiología, lo oracionamos, tenemos que anticoagularlo de por vida. Si tiene un chat de 2 o más de por vida, aún habiendo solucionado el tema del ritmo. Vean ustedes, ahora estamos trabajando y a fin de año se va a publicar el segundo documento de miocardiopatía auricular. Y una de las grandes propuestas de ese documento es anticoagular pacientes sin FA, pacientes con un CHA muy alto, de 4 o de 5, que nunca han registrado FA, pero que también tienen un riesgo cardioembólico alto. Y esto sale de muchos estudios de pacientes con dispositivos implantados que han hecho un stroke y al revisar los dispositivos en el último mes no habían tenido episodio de FA. Quiere decir que puede haber stroke cuando hay un alto riesgo cardioembólico aún sin FA reciente. Bueno, eso es bastante desafiante, veremos qué termina expresando ese artículo. Lo que sí tienen que saber y no olvidarse, ¿qué tenemos hoy en día? Y la anticoagulación puede mencionar solamente una diapositiva, que es lo que sabemos hoy. Y todos ustedes, esto está hecho para simplificar. Yo escucho mucho que se discute el chat-bus. El chat-bus es lo mejor que tenemos hoy en día. Se le pueden agregar factores de eco, factores de electro, factores de otros factores, pero eso no serviría
para que le sirva a todo el mundo. Esto le tiene que servir al clínico que está en la quiaca, al intensivista, al que hace la unidad coronaria del consultorio. Es decir, con parámetros clínicos uno tiene que saber el riesgo. Y si tiene un chatbot como está expresado acá, de 2 en el varón, bueno, aquí tenemos lo mejor, los NOAA, ¿sí? La bigatraga, el sabario, los abajo y los abajo. La warfarina todavía tiene indicaciones tipo 1. No está permitida la warfarina para algunas cosas. Mitral reumático, por ejemplo, con la válvula mecánica. Si bien hay estudios ya intentando con los nuevos anticoagulantes o los directos, ya no son tan nuevos, para el tema valvular. Y comentarles, yo estuve hace poquito trabajando con esta gente en la Universidad de Duke, que son los que, avalaron científicamente este gran estudio, que es el estudio Aristóteles. Para mí es el fármaco el más seguro de todo, de acuerdo a la evidencia. Es una opinión que no solo es personal, sino que en el mundo está implantada, que es, bueno, por ejemplo, Apixaban. Simplemente para recordarles, estudio de Aristóteles comparado con warfarina, Apixa, 9.000 para cada lado. Vean ustedes, todos estos se ponen puros, el drop, inquérito, monástico, olimpo, causa muerte de baja. El valor aquí a la izquierda siempre menor en el porcentaje de los años que la warfarina. Por lo cual, esto es un fármaco eficaz, es un fármaco seguro, es un fármaco fácil de manejar, se tolera mucho mejor que la alternativa, por ejemplo, que genera alguna molestia gastrointestinal o que no se tolera o que no tiene buena adherencia o buena compliance. También es importante saber que ya hay moléculas que pueden ser reversores universales, como este, ¿verdad? El siraparantal, que ya está presentado, que inhibe, por ejemplo, a Apixa y valproxaban. Y lo que sería muy bueno, y parece que es posible tener un reversor universal para cualquier anticoagulante directo. También, conclusores de la escuela, para pacientes con alto riesgo isquémico, un chatbot muy alto, pero también con alto riesgo de sangrado, que ya han sangrado, y que, bueno, uno prefiere ir a otro pero todavía en las guías tiene indicación 2B. Lo que hay hoy en día, incluso desde la escuela, son registros grandes que han terminado, no han terminado estudios randomizados sobre esto. Bueno, la estrategia terapéutica, créanme, los que sabíamos hace muchos años, decían, han terminado los trabajos del ritmo versus frecuencia, es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo, esto era un mito. Las estrategias de control del ritmo, o sea, para mantener el pulsar versus frecuencia, eran más o menos similares, pero no es lo mismo tener un ritmo sinusal que tener una fibrilación auricular. Y los estudios más recientes están comprobando eso. Si esto yo le muestro uno solo, que habla que no solo que hay que hacer control del ritmo, sino que hay que hacerlo tempranamente. ¿Cómo? Con las mejores herramientas que podemos tener. Puede ser farmacológica o clínica, ¿verdad? Puede ser la ablación. Pero si uno no deja que esa aurícula remodele, ¿sí? Yo les mostré en la primera diapositiva de que si la aurícula va aumentando el tamaño, va aumentando la presión, va aumentando las alteraciones eléctricas en la conducción, luego será mucho más difícil hacer que eso vuelva, ¿verdad? El remodelado auricular, que es muy cierto. Ablación por catéter, les muestro solo 3 diapositivas. Nosotros participamos en la confección del último gran documento mundial. Estos son documentos globales, ¿verdad? Está la sociedad europea, americana, Latinoamérica, Asia, Pacífico, etc. Donde, bueno, se plantean que hay indicaciones, una, tipo 1, ablación, por ejemplo, con calor para paroxística, refractaria por tipo 1, o la crioablación. Nosotros estamos haciendo mucho más con crio. Y se viene algo que van a escuchar esta mañana, por ejemplo, hubo una charla de esto, doctor Bundada, ¿sí? De la ablación pulsada, que no es térmica, no es ni calor ni frío, es descomponer la membrana del miocito solamente de la estructura que uno quiere tratar. También hemos estado trabajando, y esto se lo doy simplemente a título de información, en aumentar la seguridad de los procedimientos de ablación. Esto lo desarrollamos junto con colegas de la Universidad de Ohio. Es un dispositivo que mueve el esófago alejándolo de los lugares donde uno está aplicando calor o frío para no dañar el esófago.
que motivó una presentación muy reciente en la conferencia anual de la Universidad de Stanford, que ha recibido hace un par de semanas, donde, bueno, se han presentado muchas cosas nuevas. Esto ha sido una de esas cosas. Otro punto que es de mucho interés es la FA subclínica. Cada vez van a tener más pacientes, más consultas con el tema, por ejemplo, de los dispositivos móviles, ¿no es cierto?, de los relojes, los celulares. Doctor, tengo esta alteración que me marca, me suena la alarma y demás. Se considera que en los próximos 10 años todo el mundo que tenga un dispositivo móvil va a tener la capacidad de registro de una alteración del ritmo. Y no solo la alarma, sino también de electrocardiografía. Por lo cual se viene una avalancha de esto, de consulta y demás. La sensibilidad de esto no es 100%, pero en algunos dispositivos ya es muy alta. Y a la fibrilación auricular subclínica hay que buscar hasta el 30% de los que entró isquémicos en la población general son pacientes con fibrilación auricular sin diagnóstico previo. Es decir, los diagnosticamos tardíamente. Tenía una FA, no sabíamos y tuvo un stroke. Y recién ahí nos damos cuenta porque ya el neurólogo lo envía con el déficit y viendo que tenía fibrilación auricular, hacemos el transesofágico y tenía un trombo en la orejuela. Con lo cual, mucha atención con esto, hay que buscarla. ¿Y en quién la busco? En quienes tienen más probabilidad de tener un FA. Si toman el chat más, ¿verdad?, por cada factor que tenga el paciente, suma una probabilidad mayor de padecer FA. O sea, la busca en el mayor de 65 años, más si es hipertenso, más si es diabético, más si tiene falla cardíaca, etcétera, etcétera. Y créanme que ya el año pasado en el ACC se mostró un estudio randomizado que muestra cómo seguirlo con estos dispositivos móviles al paciente con FA, mejora el point duro, incluso mortalidad. Aquí lo que tienen, este famoso mapa 3, que ha abierto el mapa rojo, ¿no? Esto, el rojo, es el cuidado habitual, es decir, el estándar del control, ¿verdad? Electro cada vez, Holter cada 2 veces, etc. Versus el reloj. Vean ustedes, estos son la probabilidad de electro. Es mucho mayor cuando ustedes usan los métodos convencionales y si usan un reloj con capacidad de, por ejemplo, registrar electro. Esto se viene con muchísima fuerza. Deterioro cognitivo, y aquí también les quiero mostrar en 2 diapositivas, hay una cada vez mayor y más evidente relación entre el deterioro cognitivo y el corazón, ¿verdad? Sobre todo en pacientes con múltiples factores de riesgo y específicamente con fibrilación auricular. ¿Cuál sería el modelo? Y esto también les muestro este documento en el que trabajamos con los autores de estas sociedades globales. Esto es un documento de consenso, ya tiene algunos 5 años, donde propusimos estos 3 mecanismos de por qué cuando el paciente está en FA, crónicamente afecta el cerebro. Serían estos 3, ¿verdad? Una, la disminución del flujo cerebral crónicamente, otra, la inflamación, y el tercero, el trombo. Siempre son estas zonas de la corteza cerebral. Pero aún sin FA, si uno tiene todos estos factores de riesgo, edad, hipertensión, diabetes y demás, también hay deterioro cognitivo por afectación de esta zona cerebral. Esta sería una razón por la cual en un futuro, de acuerdo a si se obtiene evidencia, anticoagular paciente con todo esto aún sin tener fibrilación auricular. La decisión compartida. Estamos viviendo el momento donde todos los pacientes buscan en Google, buscan en la información, ¿verdad? Uno le dice, tenemos que hacerle la cardioversión y vienen con toda la información de cardioversión. O le damos amiodarona y vienen y bueno, dice que y el pulmón y la tiroides y demás, y te traen una foto de alguien que tiene una neumonitis amiodarónica o que tiene fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Bueno, por eso hoy en día se basa en cómo paramos un poco esto, la decisión compartida. Decisión compartida significa explicarle al paciente cuáles son los pros y los contras de cada conducta. Si uno le explica bien que tomando un anticoagulante va a prevenir el stroke, va a prevenir que tenga una ACV, probablemente, si lo entiende bien, el paciente
va a ser más proclive a tomarlo, a tener una buena adherencia a la medicación, que es algo muy importante. En este documento fue el primer documento mundial donde incluimos a un representante de las organizaciones de los pacientes, o sea, un no médico, ¿sí? Un documento científico, donde nos expresaba cuáles eran las inquietudes desde el punto de vista del paciente. Todo el mundo quiere saber la explicación, quiere saber los cuestionarios como este, por ejemplo, de anticoagulación, por qué está tomado el anticoagulante, qué voy a prevenir, qué es la fibrilación auricular, el tema de otra medicación, etc. Y esto que es tan importante, voy a decir, explicarlo. Esto es el paciente, acá el médico o el electrofisiólogo, que también es médico, la familia, el representante del paciente. Bueno, a alguien hay que explicarle sobre todo los riesgos, los beneficios, llámese desde una ablación hasta una medicación antiarrítmica o un anticoagulante. El COVID nos ha enseñado cosas también con respecto a fibrilación auricular. Tenemos mucha fibrilación auricular, sobre todo en pacientes internados. Casi el 17% de los pacientes que están en terapia intensiva o que han tenido COVID. Este es uno de los registros más grandes. El mecanismo es diferente, ¿sí? En COVID hay muchas cosas, no solo la hipoxemia, ¿verdad? Las alteraciones hidroelectrolíticas, medio interno, incluso hasta el efecto miocardítico del virus a nivel auricular. Pero lo menciono acá porque también se trata diferente. Nadie prácticamente se animaba a hacer cardioversión en pacientes COVID por todo lo que significaba. Pero eso era lo correcto, porque en el COVID eran tantas las causas, hasta las drogas inotrópicas, etc., que lo primero que había que hacer es efecto hemodinámico, causa de continuar fármaco, y no mirar la cardioversión eléctrica, salvo ya cuestiones muy de riesgo de vida. También la pandemia nos enseñó que podíamos telemonitorizar a distancia, y de ahí surge este gran documento que publicamos con autores de la American College sobre telemedicina, donde proponemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, en España nos contaba un gran amigo que está por acá, doctor Anguera. Ellos tenían 900 camas con COVID. Una de las primeras cosas que hicieron con respecto a anticoagulación es cambiar a todos los pacientes que estaban tomando warfarina, los pasaron a anticoagulante directo para evitar de que vengan al hospital a hacer controles de ritmo, ¿sí? Tiene muchísimo sentido. Y eso, bueno, manejarlo con telemedicina. Miren ustedes, acá el paciente transmite hacia una base, luego esto va hacia el hospital o hacia el médico, y el médico decide, de acuerdo a la información, qué le va a decir al paciente. Venirte al hospital o quedarte tranquilo, seguir tomando la medicación, etc. La telemedicina. Otro documento que simplemente les quiero mostrar es el famoso roadmap. Los roadmap para los más jóvenes son la hoja de ruta sobre alguna patología determinada y se toman para patologías altamente prevalentes. Por ejemplo, la fibrilación auricular. En este que participamos, esto lo hace la World Heart Federation, se concluyeron 3 o 4 cosas de lo que hay que trabajar en el futuro. Primero, mucha educación, ¿verdad? Educación del paciente, educación de los médicos, aumentar toda la evidencia, todos los datos nuestros. Esto que es muy importante, esto se toma, por ejemplo, del hub de las líneas aéreas. Ustedes saben que hay centrales que están conectadas a toda la periferia. Y bueno, esto se trata también de hacer lo mismo, que donde las centrales de especialistas y el paciente están en el borde periférico, pero que pueda llegar a través de su médico general o consultando incluso directamente. Entonces, basado en esto, avance la tecnología, uno podría devolverle a un paciente que está muy lejos, hablemos de Argentina, en el sur, en el norte, etc., simplemente consultando por una patología eléctrica, una fibrilación auricular, necesidad de anticoagularse, podría informarle y decirle, bueno, hagamos el informe de riesgo, si debes anticoagularte de tal manera. Y esta foto, que se incluye, esta foto es muy simbólica, que pusimos en este documento de una mujer de la India que tiene un celular con capacidad de registro eléctrico. Eso es la nueva hoja de ruta. Cada persona en cualquier lugar del mundo debería tener en los próximos años la capacidad de analizar su ritmo sin ir a un hospital o un centro grande. Y esto sirve muchísimo para las zonas
¿no es cierto?, de países en vías de desarrollo. Bueno, tercera o segunda, factores de riesgo. Esto les va a gustar mucho a ustedes. Vean, si uno toma los grandes hechos históricos, los grandes hitos en fibrilación auricular, los fármacos, la cardioversión eléctrica, por aquí está la quinidina, la pedrona, además, aquí están los factores de riesgo. Y el último es la medicina digital. Esto no hay que olvidarse, ¿sí? El manejo debe ser integral. Nosotros a veces hacemos mal el diagnóstico en la sala de electrofisiología de un paciente que tiene apnea del sueño, porque lo duerme el anestesiólogo y empieza a roncar de una manera tremenda, de satura y demás. No debería pasar eso. Debería ya venir tratado previamente por la apnea, la obesidad, bueno, todo lo que ustedes saben. FA y diabetes, les cuento, tengo solamente 3 diapositivas. La diabetes produce fibrilación auricular. No es casual el que esté en el Chapaz y mucha fibrilación, simplemente por variaciones en la glucemia, estrés oxidativo, inflamación, por múltiples vías puede producir fibrilación auricular. Vean, esto es tan importante que si ustedes toman hemoglobina glicosilada y modulación de diabetes aquí, vean ustedes, estos son valores de hemoglobina glicosilada. Si está más o menos aquí en este valor, aumenta el riesgo de fibrilación auricular, pero si está en más de 9 de una manera prolongada, casi duplica la posibilidad de tener fibrilación auricular. De aquí abajo también, si hay historia de diabetes, de acuerdo al tiempo que haya habido de diabetes, 5 años, 5 a 10 años, más de 10 años, se puede hasta duplicar el riesgo de fibrilación auricular. Pero esto sobre todo sirve porque las drogas que usamos para tratar la diabetes tienen un efecto positivo. Vean ustedes aquí la pioglitazona, por ejemplo, esto sería no beneficio para el diabetes, con mucho beneficio, ¿sí? Con todas estas drogas, la metformina, pioglitazona, etc., estos inhibidores que están tan de moda ahora, ¿no es cierto?, de los SGLT2, bueno, tienen efectos tremendos a favor de la estabilidad eléctrica. Y esta droga, miren, publicación muy reciente de este año, no solo tienen acción en las fallas cardíacas, hipertensión, diabetes, dilatación de obesidad, y ahora salió un metaanálisis que tiene actividad sobre prevención de muerte súbita también. Con lo cual, si hay diabetes, tratemos la diabetes. Si hay fibrilación auricular y es diabético, tenemos que poner mucho empeño en solucionarlo. La obesidad, otro tema, y de esto hay muchísimas cosas, hay muchísimas publicaciones de que si el paciente tiene un índice de masa corporal aumentado, va a tener más fibrilación auricular. Pero la buena noticia es que si lo reduce, va a tener menos fibrilación auricular. Puede haber una vuelta atrás. Y eso se lo hemos mostrado experimentalmente. Vean, esto es una rata control y esto es una rata obesa inducida, ¿verdad? Con piedra. Todas las alteraciones electrofisiológicas se modifican en la rata, incluida la fibrosis, cuando hay obesidad. Entonces sí hay una relación directa. Pero lo más importante, que todas estas alteraciones están en rojo, si uno reduce, luego, por ejemplo, si le baja un 30% al sobrepeso, nuevamente vuelve a casi la normalidad. Y hay una relación directa, y esto es muy lindo, entre alteraciones electrocardiográficas y obesidad. El obeso tiene diferente electrocardiograma en cuanto a la magnitud de las ondas. Realmente es una relación entre una circunferencia abdominal y, por ejemplo, la onda P, pero también para el verde, para el QRS, para el T y demás. Ya casi por llegar al final de esta parte, la actividad física. Ayer el doctor Rugada mostró muy bien cómo la actividad física en exceso puede ser deleteria con respecto a fibrilación auricular. Esta diapositiva, que es muy linda de resume todo, les puedo decir, miren, si ustedes hacen actividad física, tienen todos estos efectos beneficiosos, ¿sí? Mejora todo el tema de la insulina, efecto antiinflamatorio, masa muscular. Si ustedes son sedentarios, la obesidad genera todo, inflamación, apnea, digestión, y todo eso puede llevar a la diabetes. Pero también, si ustedes hacen mucho deporte y generan una hipertrofia, también a través de esto pueden llegar a la fibrilación auricular. O sea que hay que hacer actividad deportiva, digamos, entre márgenes normales.
Los de larga duración, por ejemplo, ciclismo, maratón y demás, hay algunos pacientes que son predispuestos, que agrandan su aurícula y terminan haciendo fibrilación auricular. En esos pacientes se recomienda bajar la actividad física. Concluimos que tiene que haber un manejo integral del paciente con fibrilación auricular. Vean aquí el cardiólogo, el electrofisiólogo, por acá está el médico de atención primaria, etc. Hay que hacer todo esto, ¿verdad? Perder el peso, diabetes, apnea del sueño, etc. Les muestro en 4 diapositivas nuestro gran registro argentino. Muchas de las personas que están acá han participado, que se llama Argentina sin fibrilación auricular, donde, bueno, a través de la federación convocamos investigadores y miren lo que tenemos, un dato muy lindo. 9.000 pacientes en un año, este es el promedio de edad, mayoría varones, hipertensión arterial a la cabeza, pero también aquí está diabetes, hipertensión, obesidad 37% o aumento del índice de masa corporal, etc. Y esto que es tremendo. Casi el 30% de los pacientes con alto riesgo isquémico no están anticoagulados. Esto es un gran error nuestro o del sistema sanitario, de la información. Esto hay que revertir. También el segundo punto, que hay pacientes de bajo riesgo anticoagulados y no deberían estarlo. ¿Sí? La ley del revés. Y el tercer punto también es importante. 12% tomando antiagregante. El paciente que tiene Charles, que uno le da aspirina para decir que algo previene, no estamos previniendo nada. Bueno, que hay un poco de dificultad en el acceso a los sistemas de salud, el acceso a tomar la terapia anticoagulante, el acceso a terapias como la ablación, etc. Y finalmente, para estar en tiempo, las últimas 5 diapositivas de qué es lo que se viene. Referirme, me encanta esto, una charla del doctor Brandwald, por ejemplo, del año pasado, donde decía que todos los cardiólogos tenemos que reentrenarnos en el futuro, en estos próximos años, en 2 tópicos fundamentales. Uno, en cómo vamos a analizar la información genética, ¿sí? Y el tema del Big Data, de la inteligencia artificial. Hoy en día, y ya no es novedad, se puede hacer una estratificación del riesgo basada en la genética de cada uno, ¿sí? El riesgo poligénico. Vean ustedes, de toda esta población, si uno hace un score de riesgo poligénico, puede seleccionar estos individuos con alto riesgo de fibrilación auricular. A este grupo lo vamos a seguir de manera más atenta que al otro. El otro, si uno no tiene los genes, puede tener sobrepeso, puede hacer deporte de mala manera, puede no cuidarse y no va a ser fibrilación auricular. Eso explica por qué todos tenemos muchos pacientes que mueren en falla cardíaca y nunca hicieron una arritmia en disfunción ventricular severa, porque falta la pata genética de la cosa. Esto es algo que ya todos estamos viviendo y que en todos los congresos se habla, ¿sí? El tema de inteligencia artificial, hasta qué punto va a ser útil. Ya hay muchísimas cosas, se puede medir a través, por ejemplo, del electrocardiograma simplemente una función ventricular, se puede medir la wedge en estudios controlados, ni hablar en tema de FA. Sabiendo, conociendo, que estos han sido pioneros gente de la clínica mágica, conociendo un electrocardiograma, se puede predecir quién va a desarrollar una fibrilación auricular en el futuro, conociendo el electro en sinusal muchos años antes por este tema de los datos. Vean ustedes las publicaciones solamente del proyecto de la letra, cómo se vive incrementando este tema, la segmentación a FA. En 2010 empezó y pues a veces con una imagen enviada a distancia por telemedicina, hay un sistema que da 7 variables con respecto a través de la pletismografía, presión arterial, saturación, etcétera, etcétera. Se viene una cosa que es desafiante. Y bueno, esta es la última diapositiva para terminar en el tiempo donde intenta resumir lo actual y lo que se viene en fibrilación auricular. Vean ustedes, muchísimos datos, acá millones, este es el desafío, 2010, 2020, pero vamos a tener en 2030 un aumento exponencial, 2050 y así. Es decir, cada vez más fibrilación auricular. Aquí los determinantes sociales, ¿verdad?
por ejemplo, la crisis económica, el ambiente no beneficioso, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ver, son factores sociales que tienen que ver en que haya más migración rural, factores relacionados a la salud, factores relacionados al sistema de salud, etc. Los factores de riesgo, que les he comentado algunos, obesidad, diabetes, el alcohol no hemos mencionado, pero es importante, bueno, cáncer, etc. Los biomarcadores, cada vez vamos a tener más para cuantificar el riesgo, para diagnosticar el electro, los cómics, la imagen, etc. Y lo que se viene, el Big Data, ¿verdad? La inteligencia artificial, para grandes poblaciones, para tener toda la información y cada vez vamos a tener mucho más datos de todo ello. Mostrarles mi equipo de trabajo en el Centro Integral de Arritmia Tucumán, y eso es todo. Muchas gracias.